Hola, soy Paula Moncada y le daremos inicio al siguiente tema, anatomía de la pelvis ósea. La pelvis está construida con toda solidez y fuerza. Forma el marco esquelético de la región. Allí se encuentran diversos órganos pélvicos. La pelvis está dividida en dos regiones anatómicas diferentes entre sí. Estas son la cintura pélvica y la columna vertebral a nivel de la pelvis. La cintura pélvica, también conocida como hueso coxal, está conformada por la fusión de tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis. La columna vertebral a nivel de la pelvis por su parte corresponde a la porción de esta misma. Se encuentra por debajo de la columna lumbar y está conformada por el sacro y el coxis. Los dos huesos pélvicos están conectados anteriormente por la sínfisis del pubis, mientras que posteriormente se articulan con la columna vertebral para conformar las articulaciones sacroiliacas. El hueso coxal es un hueso pareado de forma irregular que al articularse con su contraparte se denomina cintura pélvica. Este consta de tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis. Se desarrollan por centros de osificación individuales. En los niños están únicamente unidos por cartílagos. Cuando se llega a la pubertad, la pelvis ósea se fusiona completamente para formar el complejo y compacto hueso coxal. El hueso coxal tiene dos caras, una lateral y otra medial, y está delimitado por cuatro bordes: anterior, posterior, superior e inferior. La cara lateral contiene el reparo anatómico más prominente de este hueso, el acetábulo. El acetábulo es una cara articular en forma de cavidad mediante la cual el hueso coxal se articula con el fémur y conforma la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera. Tiene un borde en forma de C, como lo podemos observar en la lámina, que se ve acentuado por el lámbur acetabular cartilaginoso y es complementado en su porción inferior por el ligamento transverso del acetábulo. Este es el punto principal de unión de los tres huesos, los cuales tienen una disposición particular. El ilium se extiende superior a la articulación coxofemoral, por tal motivo comprende la porción superior del acetábulo. El isquion en la porción posterior-inferior del hueso coxal, por lo que encaja en el tercio posterior-inferior del acetábulo. El pubis conforma el tercio anterior-inferior del acetábulo y es la porción anterior-inferior del hueso que se articula con el hueso coxal contralateral. Otro reparo anatómico óseo de importancia en el hueso coxal es el foramen obturador, un orificio de gran tamaño ubicado anteroinferior al acetábulo, el cual está limitado por el isquion y el pubis. Este actúa como punto de comunicación entre la región de la pelvis y el músculo, por donde pasan estructuras vasculares y nerviosas. El ilium, también conocido como hueso ilíaco, tiene forma de hoja y se ubica en la porción superior de la articulación coxofemoral. Este hueso está constituido por dos porciones principales, el cuerpo y el ala del ilium. El cuerpo del ilium es una porción más pequeña, localizada hacia inferior, que contribuye a la formación del acetábulo. La porción superior, conocida como ala, es una porción grande y plana. Esta consta de cuatro bordes y tres caras. El ilio contiene cuatro zonas principales que protruyen y son reconocidas como reparos anatómicos que permiten ubicar las estructuras adyacentes. Los reparos anatómicos más prominentes son las cuatro espinas ilíacas que detallaremos a continuación. La espina ilíaca anterior superior, ubicada en el extremo anterior de la cresta ilíaca, funciona como un punto de inserción para el ligamento inguinal y se puede palpar con facilidad. La espina ilíaca anterior inferior está ubicada anterior al surco supraacetabular y al borde del acetábulo. Esta espina ilíaca proporciona el punto de inserción para el músculo rectofemoral y la porción proximal del ligamento iliofemoral. Se encuentra separada de la espina ilíaca anterior superior por una vertiente corta y vertical.
La espina ilíaca posterior superior está ubicada en el extremo posterior de la cresta ilíaca, aunque ya esta espina no se puede palpar. Generalmente está representada por un hoyo o un hoyuelo en la región glútea medial. La espina ilíaca posterior superior se relaciona lateralmente con la tuberosidad ilíaca y la cara sacropelviana. La espina ilíaca posterior inferior se encuentra inferior a la espina ilíaca posterior superior mencionada anteriormente. Bordes. El ilion presenta 4 bordes: superior, cresta ilíaca anterior, superior y medial. El borde superior del ilion recibe el nombre de cresta ilíaca. Hace referencia a una superficie rugosa de forma semilunar que comienza en la espina ilíaca posterior superior, la cual se arquea hacia adelante para terminar la espina ilíaca anterior superior. La cresta ilíaca tiene un labio interno y otro externo, así como una línea intermedia entre estos. De la misma manera, existe un tubérculo ilíaco ubicado 5 centímetros superior y posterior a la espina ilíaca. El borde anterior del ilion se extiende desde la espina ilíaca anterior superior hasta el acetábulo. Presenta la espina ilíaca anterior inferior inmediatamente superior a su extremo acetabular. La porción del borde entre estas espinas tiene una forma cóncava anteriormente. El borde posterior del ilion empieza desde la espina ilíaca posterior superior y se extiende hasta el borde posterior del isquion. Este se caracteriza por presentar a la espina ilíaca posterior inferior y por su recorrido irregular. La porción entre las espinas es cóncava posteriormente, mientras que la porción que se extiende de la espina ilíaca posterior inferior al borde del isquion primero se dirige horizontalmente para luego orientarse posterior inferiormente y así conforma el borde superior de la incisura ciática mayor. Esta incisura se completa inferiormente por el borde posterior del isquion y la espina asiática. El ligamento sacroespinoso rodea a la incisura superior y el ligamento sacrotuberoso la rodea posterior inferiormente para convertirla en el foramen ciático mayor. Este foramen cumple la función de servir como conducto para 7 nervios, 3 pares de vasos sanguíneos y un músculo. Estas estructuras son las siguientes. Caras. Los 4 bordes del ilion definen y limitan sus 3 caras óseas: la cara glútea, la cara sacropelviana y la cara ilíaca interna. La cara glútea constituye la cara posterolateral del hueso. Está delimitada superiormente por el labio externo de la cresta ilíaca e inferiormente por la línea glútea. Inferior se caracteriza por tener 3 líneas glúteas que proporcionan puntos de inserción para los músculos glúteos y del muslo. La línea glútea inferior que corre justo por encima del borde del acetábulo, la línea glútea posterior que corre justo por encima y por delante de la incisura ciática mayor y de ambas espinas ilíacas posteriores. La línea glútea anterior que corre de manera oblicua a lo largo de la cara glútea desde el tubérculo de la cresta ilíaca hacia la línea glútea posterior. La cara ilíaca es la superficie anteromedial del hueso, la cual está delimitada por la fosa ilíaca. Esta fosa a su vez está limitada superiormente por el labio interno de la cresta ilíaca, inferiormente por la línea arcuata y posteriormente por los bordes anteriores de la tuberosidad ilíaca y la carilla auricular del ilion. En el lado derecho, la cara ilíaca está relacionada con la porción terminal del ilion, el ciego y el apéndice vermiforme. Sin embargo, el lado izquierdo da soporte al colon descendente distal y a la porción proximal del colon sigmoideo. La cara sacropelviana empieza en el borde posterior de la fosa ilíaca y continúa hasta la porción posterior del ilion.
Esta posee una carilla auricular anterior y una tuberosidad ilíaca posterior. La carilla auricular es una superficie en forma de oreja donde el ilium se articula con el hueso sacro para conformar la articulación sacroiliaca. La tuberosidad ilíaca proporciona un punto de inserción para los ligamentos y músculos del dorso y de la extremidad inferior. Asimismo existe una cara pelviana que se ubica anterior e inferior a la carilla auricular, la cual forma parte de la pared lateral de la pelvis menor. El hueso isquium se encuentra posterior e inferior a la articulación coxofemoral. Tiene forma de L, es continuo superiormente con el ilium y anteriormente con el hueso pubis. Está constituido por dos porciones, el cuerpo y la rama. El cuerpo del isquium es áspero y ancho, con tres caras óseas, donde se incluye a la cara medial pelviana, lateral femoral y la cara posterior. La rama del isquium es una porción cilíndrica, se extiende anteromedialmente desde el aspecto inferior del cuerpo hasta encontrarse con la rama inferior del pubis. En conjunto, estas ramas óseas conforman el borde inferior del foramen obturador. La cara medial es relativamente lisa y sin muchos reparos anatómicos que destacar. Sin embargo, conforma la pared lateral de la fosa isquional, isquiorrectal, en conjunto con el músculo obturador interno y su fascia. La cara femoral está angulada anterior, inferior y lateralmente hacia el cuerpo proximal del fémur. En la porción anterior está delimitada por el margen posterior del foramen obturador y lateralmente por el borde lateral de la tuberosidad isquiática. Así como la cara medial, la cara posterior es relativamente lisa en su aspecto superior, continuando superiormente con la cara glútea del ilio. Una pequeña proyección en sentido posteromedial se encuentra en su borde superior. Esta proyección recibe el nombre de espina ciática y es el punto de inserción para el ligamento sacroespinoso. Justo debajo de la espina ciática se puede encontrar una pequeña concavidad con forma de C, conocida como la incisura ciática menor, la cual conforma el borde anterior del foramen ciático menor. Este foramen o agujero está delimitado posteriormente por el ligamento sacrotuberoso y anteriormente por el ligamento sacroespinoso, desempeñando un papel fundamental de pasaje para el nervio pudendo, el nervio obturador interno, la arteria y vena pudenda interna y del tendón del músculo obturador interno. El hueso pubis o el hueso púbico es el hueso más pequeño del que hablaremos en este artículo. El que sea pequeño no quiere decir que sea el menos importante. Está constituido por un cuerpo pequeño y dos ramas, una superior y otra inferior, que se extiende posterior y lateralmente. Las ramas del pubis tienen la apariencia de las líneas oblicuas de la letra K desde una perspectiva anterior. El hueso del pubis está constituido por tres caras. Una cara anterior externa, una posterior interna y una medial. Estas caras convergen a excepción de la cresta del pubis, ubicada en la porción anterior y superior del cuerpo del pubis, donde se limita la transición de la cara externa e interna. La rama inferior del pubis se encuentra proyectada posterior, inferior y lateralmente desde el ángulo superolateral del cuerpo del pubis. Esta cuenta con dos caras, una anterolateral y otra posteromedial, las cuales están separadas por dos márgenes, uno anterior y otro medial. La rama inferior se continúa inferior y lateralmente para juntarse con la rama del isquio y completar el foramen obturador. La cara anterolateral de la rama inferior del pubis se dirige hacia el muslo y se continúa superiormente con el cuerpo del pubis. Por otra parte, la cara posteromedial está orientada hacia la pelvis menor,
creando de esta manera un punto de intersección para el pilar del pene, en el caso de los hombres, o en el clítoris en el caso de las mujeres. El borde medial delimita parte del foramen obturador, brindando un punto de inserción para el músculo tensor de la fascia lata y la capa membranosa de la fascia perineal superficial. El sacro es un hueso triangular que está constituido por 5 vértebras sacras que se encuentran funcionadas. Tienen una cara anterior pelviana y otra posterior glútea. Está constituido por una base, 2 alas y una vértice. La cara pelviana del sacro es lisa y cóncava, mientras que la cara glútea es rugosa, de forma irregular y convexa. La cara glútea se caracteriza por tener varios procesos espinosos rudimentarios que conforman la cresta sacra media. Su base está formada por la primera vértebra sacra, que se dirige superiormente y se articula con la última vértebra lumbar. La base del sacro presenta una ligera proyección en la línea media que se conoce como promontorio del sacro, el cual es clave para definir los diferentes diámetros de la pelvis. Los procesos transversos funcionados de las 2 primeras vértebras sacras conforman las alas del sacro. La cara lateral de cada ala es aplanada para facilitar la articulación con el ilium ixo-lateral, conformando la articulación sacroiliaca. El sacro se vuelve estrecho hasta llegar al vértice, donde se articula con la base del coxis. Los huesos que conforman la pelvis se unen entre sí a través de 4 articulaciones, creando así diversos movimientos de la pelvis. Cuando los estudiamos de posterior a anterior, estas son la articulación lumbosacra, sacroiliaca, sacrocoxígea, coxofemoral y la sínfisis del pubis. La articulación lumbosacra es una articulación de tipo sínfisis, articulación cartilaginosa secundaria, entre la quinta vértebra lumbar y la base del sacro. Esta permite la flexión, flexión lateral y una ligera rotación del torso en cuanto a la pelvis y las extremidades inferiores. La articulación sacroiliaca es una articulación sinovial entre el ala del sacro y la carilla auricular del ilium. Esta permite que solo un poco de movilidad a través de ligeros movimientos de deslizamiento y de rotación. En las mujeres, los ligamentos se reblandecen durante el embarazo, permitiendo a su vez aumentar el diámetro de la pelvis durante el proceso de parto. La articulación sacrocoxígea es una anfiatosis entre la última vértebra sacra y la primera vértebra cóccigea. Esta articulación permite la flexión y la extensión del coxis. Cabe destacar que estos movimientos son pasivos y se producen durante el parto y la defecación. La sínfisis del pubis es una articulación cartilaginosa secundaria entre las caras mediales de los huesos del pubis. Las caras articulares están recubiertas por una capa de cartílago hialino y a su vez conectadas por cartílago ubicado entre estas. Por lo general, esta articulación no genera ningún tipo de movimiento, a excepción durante el embarazo, cuando los ligamentos de la pelvis y el cartílago se ablandan para permitir el aumento del diámetro de la pelvis en el trabajo de parto. Tipos de pelvis. Ginecoide, forma de pelvis más común en mujeres occidentales, estrecho superior ligeramente ovalado a lo largo de su eje transversal, espina ciática sin punta y que no se proyectan en la cavidad pélvica, sacro ancho con una concavidad profunda, ideal para el parto. Androide, tipo de pelvis más común en hombres, estrecho superior de forma de corazón, promontorio del sacro grande, espinas ciáticas cónicas que sobresalen en la cavidad pélvica, sacro ligeramente curvo, ideal para la inserción de músculos voluminosos. Esto ha sido mi exposición, espero que les haya gustado.